Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Una vez más, Lena. La piloto asintió con la cabeza hacia el gorila, que estaba demasiado absorto mirando varias pantallas como para percatarse. Tomó un respiro antes de ponerse en posición de corredora. Fijó la vista en el robot de entrenamiento, que se movía constantemente de un lado a otro. Ella corrió. El mundo se volvió azul. Todo se detuvo. El suave zumbido de las luces se desvaneció. Winston pareció quedarse paralizado mientras pulsaba algunos botones. El robot de entrenamiento frente a ella permaneció inmóvil. Lena se levantó con naturalidad y corrió hacia él. Le dio un golpecito en el lateral. El mundo volvió a su estado anterior. Una estela azul claro trazó de repente el mismo camino que ella había tomado. Al mismo tiempo, el robot se detuvo bruscamente, como si alguien que pesaba al menos 3 veces más que Lena lo hubiera empujado con fuerza. Detrás del cristal que separaba la sala de pruebas de la consola, Winston se frotó la cabeza mientras la emoción se reflejaba en su rostro. Menos de un segundo otra vez. La sonrisa en el rostro del científico era tan grande que casi lo partía en dos. Increíble, absolutamente increíble. Por favor, no fomentes esto, Winston, dijo Angela, de pie junto al científico. Todavía no sabemos si hay efectos secundarios. Hablando de eso, el doctor se giró hacia Lena, quien le devolvió el saludo. Espero que vengas a la clínica después de esto. Sé que acabas de salir, pero no voy a arriesgarme a que te pase algo cuando se acerque a tu boda. Sí, doctor. Lena, por su parte, saludó con una sonrisa, aunque algo forzada. Al fin y al cabo, por mucha fe que tuviera en las habilidades del doctor, ya tenía a alguien en su cabeza que podía decirle exactamente lo que estaba haciendo. Todavía no puedo creer que seas capaz de hacer esto. Admítelo, Archer. Logró la entonación perfecta esta vez, y estaba muy orgullosa de ello. ¿Estás celoso? Por supuesto, lo que tú digas. A pesar de eso, ella pudo oír la sonrisa burlona en su rostro, así como él probablemente pudo ver la sonrisa en el de ella. En cualquier caso, de nuevo, con lo mucho que dices que llevas en ese estado, lento, deberías estar sintiendo las consecuencias de usar tanto la aceleración temporal. Alteración del tiempo. Así llamaba Archer a su nueva habilidad, a la que ella había empezado a llamar, parpadeo. Al parecer, alteración del tiempo permitía manipular las funciones corporales hasta el punto de moverse más rápido de lo que el ojo podía percibir. No solo eso, sino que su percepción, sus reflejos e incluso la sangre que corría por sus venas se aceleraban. Sin embargo, no estaba exento de inconvenientes, ya que el mundo intentaría corregir el cuerpo del usuario, causando muchos daños internos. Aparentemente, esto no le afectaba, ya que llevaba media hora parpadeando más de una docena de veces y, desde luego, no sentía que sus órganos se hubieran reventado. Archer había teorizado que su acelerador cronal y su propio estado tenían algo que ver, aunque incluso él tenía ciertas dudas. Aún así, la idea de que ella hiciera magia de verdad, hechicería, interrumpió Archer, era algo digno de contemplar. Un pensamiento le vino a la mente mientras observaba a los dos detrás de la ventana revisar algunos datos. Winston temblaba visiblemente de emoción. Oye, Archer, empezó, si puedo, digamos, acelerarme, ¿no podría hacer algo más descabellado? ¿Cómo, por ejemplo, ralentizarme? ¿O incluso retroceder? Bajar la velocidad. Claro. Solo se trata de concentrar el cuerpo para entrar en un estado pseudoestático. Lo contrario es otra cosa, ya que hacerlo. Ella ya lo había ignorado. Había dicho claro, y eso era todo lo que necesitaba oír. Se concentró exactamente en lo que quería, igual que hacía siempre que parpadeaba. No pasó nada. Sin dejarse desanimar por la falta de efecto visible, continuó intentándolo, ignorando la explicación de Archer. Aparentemente, su concentración se reflejaba en su rostro, ya que Angela gritó por el comunicador, ¿Lena? Estoy bien, solo estoy probando algo diferente. Y sé que es algo que... ¿No estás escuchando, verdad, Austin? No.
Un suspiro en el fondo de su mente, pero uno que sonaba como el de un hombre adulto exasperado con un niño pequeño. Haz lo que quieras, entonces. Dudo que sirva para algo más que para que parezcas estreñido. De acuerdo, acepto. Redobló su concentración, incluso mientras Archer se reía entre dientes. No le importaba que él no creyera que pudiera hacerlo. De hecho, incluso ella dudaba de poder revertir el tiempo. Algo así sería completamente absurdo. Se romperían demasiadas leyes de la física. Al menos su parpadeo tenía una explicación razonable, aunque fantasiosa, simplemente iba más rápido que todo lo demás. Aunque creía a regañadientes que la magia existía, semejante afrenta a la naturaleza era imposible. Pero ese pensamiento persistente en el fondo de su mente la atormentaba. Solo un pequeño e insignificante pensamiento en la ducha, ¿y sí? Eso bastó, al menos, para hacer algo más que un esfuerzo simbólico. Y, tan repentinamente como cuando parpadeó por primera vez en la calle, algo sucedió. Pero no había ningún brillo a su lado en la habitación. En cambio, Lena sintió que sus brazos se movían solos, y una oleada de pánico le golpeó el pecho al hacerlo. Empezó a retroceder rápidamente, moviendo la cabeza al mismo ritmo. Un zumbido de su acelerador marcaba el paso. Ni siquiera podía ver a los demás, pues no podía controlar sus ojos. Ni siquiera intentar comunicarse con Archer surtió efecto. Eso la asustó. De repente, se detuvo. Estaba ligeramente por encima del suelo, tal vez a 2 o 3 centímetros, exactamente en la misma posición que 3 segundos antes. No entendía cómo lo sabía, pero tenía la sensación de que era absolutamente correcto. Giró la cabeza hacia la zona de observación y vio a Winston pulsando frenéticamente un montón de botones, mientras Angela se dirigía apresuradamente hacia la puerta que comunicaba las habitaciones. En cuanto la abrió, el médico prácticamente agarró a Lena y comenzó a examinarla. Sabes, debería haberlo previsto. Arquero. Siempre que alguien dice que algo es imposible, en 9 de cada 10 casos, si hay magia y hechicería de por medio, ocurre una excepción. Por cierto, felicidades. Has sido el primero en demostrar que me equivoco. Maldita sea, Lena. ¿Qué demonios hiciste? La doctora seguía examinándola. Desapareciste por un segundo entero. Todos los sensores de Winston se volvieron locos. Dijo, mientras levantaba uno de los brazos de Lena. Lena parpadeó. ¿Qué? Estuve ahí todo el tiempo. Simplemente, ¿me invertí? No, Ziegler tiene razón. Desapareciste por completo durante un segundo entero, interrumpió Archer, aunque, dado que estaba en su cabeza, Angela continuó su examen sin pausa. Si no hubieras preguntado sobre la inversión del tiempo de antemano, estaría en la misma situación que estos dos. No parece haber nada malo, Angela interrumpió a regañadientes su revisión improvisada. Pero, por si acaso, si sientes algún dolor, vienes a vernos, ¿me oyes? Lena tragó saliva al oír el tono de Angela. Era muy diferente a la forma habitual de hablar de la doctora. Crystal, señora. Bien. Ahora, ven, Winston probablemente tenga algunas preguntas. Horas más tarde, y después de que Angela se marchara para atender sus deberes como médica de la base, habían terminado su investigación sobre las habilidades de Lena. Al menos por ese día. Es absolutamente increíble, exclamó de nuevo el gorila. Esta vez, sin embargo, ya no estaban haciendo pruebas, sino almorzando en el comedor, que estaba más o menos arreglado. Dicho esto, su almuerzo se retrasó bastante, ya que no habían terminado las pruebas hasta pasadas las 3 de la tarde. Esto significa que la teoría detrás del slipstream debería haber funcionado. El científico continuó, como todavía no tenemos el avión real, no podemos saber con certeza por qué no funcionó, pero el hecho de que debería haber funcionado es asombroso en sí mismo. Se te está derritiendo la mantequilla de cacahuete, comentó Lena distraídamente entre bocado y bocado. Aunque no cocinaba tan bien como Amelie, tenía tanta hambre que le importaba. Oh. Winston levantó frenéticamente su sándwich mientras una gran cantidad de mantequilla de cacahuete caía al suelo. El científico miró tímidamente al conserje, quien a su vez miraba su mesa con fastidio. Lo siento, me distraje un poco.
Por lo que oí, decir que fue un poco es quedarse corto. Una voz masculina la llamó desde atrás. Antes de que Lena pudiera girarse para ver quién era, la persona se sentó justo a su lado. Al mismo tiempo que Winston levantaba la vista, giró la cabeza y vio a un hombre mayor, de piel oscura, que llevaba una especie de chaleco antibalas. Le resultaba familiar, pero no fue hasta que su acompañante balbuceó un nombre que se dio cuenta de quién era, Comandante Reyes. Lo entendí. Gabriel Reyes, el primer comandante de ataque de Overwatch durante la primera crisis ómnica. Uno de los miembros originales que allanaron el camino para poner fin a la crisis. Un soldado casi legendario, a la altura de figuras como Jack Morrison y Anna Amari. Si bien no solía estar en el centro de atención, a diferencia del comandante Morrison, fue sin duda una de las personas más importantes de toda la organización. Y él estaba sentado justo a su lado. Deja de usar títulos, Winston. Reyes hizo un gesto al científico. El único comandante aquí es Morrison, gracias a Dios. Me conformo con ser el segundo al mando. El hombre remató la frase comiendo una cucharada de puré de patatas. Winston, poco acostumbrado a la actitud relajada de un oficial al mando, a pesar de que Lena estaba segura de que al hombre no le importaría la falta de formalidades, tartamudeó al intentar articular una frase. Por suerte, Reyes pareció percatarse de la torpeza de su amigo y le dedicó una sonrisa amistosa. Vamos, grandulón. Llámame Gabriel, no te voy a morder. Reyes asintió a Lena. Lo mismo digo, enana. ¿Cero a la izquierda? Tengo que admitir que el nombre sí que le hace justicia. Maldita sea, Archer, se supone que estás de mi lado. Sí, señor, el tartamudeo seguía ahí, pero al menos Winston logró pronunciar sus palabras. ¿Puedo preguntar por qué ha vuelto? Oí que estuvo en París hasta finales de año. No hay mucho que decir, dijo Reyes encogiéndose de hombros. Después del ataque al sector nulo, me llamaron de vuelta lo antes posible. Los altos mandos creen que algo grave va a suceder. No sé cuándo, así que me quedaré en la base por un tiempo. La naturalidad con la que Reyes soltó información potencialmente clasificada sorprendió a Lena, y Winston no fue diferente. ¿Debería usted contarnos esto, señor? Lena titubeó, sin querer enfadar a uno de sus héroes de la infancia. Probablemente no. Continuó comiendo, pero esa es parte de la razón por la que estoy hablando con ustedes dos. Y caramba, esta lasaña está buenísima, ¿ya la probaron? No, señor. Reyes puso los ojos en blanco visiblemente ante la insistencia de Lena en las formalidades. Señor, ¿a qué se refiere con una razón? Wilhelm me habló de tu pequeño espectáculo de luces, dijo Reyes como si se refiriera al tiempo. Inmediatamente, el piloto y el científico se inclinaron hacia él, con los ojos llenos de un leve pánico. Cuando Reinhardt llevó a Lena con Winston y Angela, les advirtió que mantuvieran la discreción por el momento. Así que el hecho de que alguien sacara el tema tan de repente, y en público nada menos, le sorprendió gratamente. No, respondió Reyes, imperturbable ante sus reacciones. En cambio, notaron que los miraba fijamente con seriedad, un contraste total con la imagen que tenía cortando su lasaña. Si tienen algo que ocultar, no actúen como si tuvieran algo que ocultar. Hablen con naturalidad y nadie les prestará atención. Buen consejo. De todas formas, estaré atento por si alguien intenta escuchar a escondidas. Un gracias interior pasó desapercibido para todos, antes de que Winston y Lena se miraran y se relajaran. Bien. Ahora, el hombre casi deliberadamente masticó ruidosamente su comida antes de continuar. Para ser franco, estoy aquí para reclutarlos a ambos para las fuerzas de asalto. Menos mal que Lena no estaba bebiendo nada, de lo contrario lo habría escupido todo sobre Reyes. La fuerza de asalto de Overwatch. Tan venerada como sus soldados, esta fuerza era considerada por algunos, incluida Lena, como la mejor de las mejores. Después de todo, fue este equipo el que Reyes lideró años atrás. A pesar de ello, no se sabía mucho sobre esta rama de Overwatch, ya que su entrenamiento y misiones eran en su mayoría clasificadas, con algunas excepciones. Lo único que el público sabía con certeza era que nunca habían fallado en ninguna de las misiones anunciadas, que fueron bastantes. Nosotras, susurró en voz alta.
MHM. Lo siento, señor, pero creo que se equivoca. El gorila temblaba visiblemente, probablemente los nervios lo estaban traicionando. Reyes negó con la cabeza. Winston, he visto tu tecnología. Tu trabajo en ese cañón Tesla es fenomenal. ¿Ese prototipo de IA? Absolutamente asombroso. No creo que nadie más que el Dr. Liao hubiera podido hacer algo mejor. Y he oído que has estado trabajando en una nueva burbuja de escudo portátil. Incluso si no luchas, tu incorporación a la fuerza de ataque nos daría una ventaja tecnológica mayor que la de cualquier otro, así que no te subestimes. Miró a Winston con la misma intensidad con la que un padre mira a un niño travieso. El gorila bajó la mirada avergonzado ante el halago. Mientras tanto, tú, continuó mirando a Lena, Wilhelm me dijo que te moviste lo suficientemente rápido como para esquivar un camión entero, además de todo aquello que ustedes tres estaban probando antes. De hecho, tu experiencia como piloto es más que suficiente para ganarte un puesto, todo lo demás es un extra. Pero, ¿por qué nosotros, señor? Seguramente hay alguien más adecuado para esto. Ante esto, Reyes hizo una mueca mientras terminaba de comer. ¿Acaso alguno de ustedes cree en el destino, Austin, Winston? Yo, dijo Lena, frunciendo el ceño con confusión, no puedo decir que sí, señor. Quizás era hipócrita de su parte. El hecho de que hubiera sobrevivido al Slipstream, que hubiera logrado que Archer se convirtiera en su contratista, todo eso podría haberse atribuido a un giro del destino. Sí, continuó Reyes tras asentir ante la respuesta de Lena. Nosotros tres, y todos los demás como nosotros. Personas extraordinarias. No llevamos vidas normales. El ataque de ayer lo demuestra. Escuché el informe. Ustedes dos quedaron atrapados entre algunas unidades Bastión y Orc-14, ¿verdad? Ambos asintieron con la cabeza, aunque Lena tuvo que esforzarse por mantener la compostura. No hay ninguna razón para que ninguno de los dos esté cerca de las Islas Británicas, así que ¿cómo demonios terminaron ustedes dos acorralados por un número significativo de ellos en primer lugar? Llámalo como quieras, destino, casualidad, coincidencia, lo que sea, las personas extraordinarias siempre viven vidas extraordinarias. Vivir eso solo lo confirma. Lo que digo es que intento reclutaros porque os pillarán en un aprieto, y no voy a dejar que un montón de chicos mueran cuando podría haberlos ayudado desde el principio. Reyes se sentó con un profundo suspiro, y en ese mismo instante, pareció envejecer años ante sus ojos. Algo grande va a pasar, lo presiento. Es igual que la primera crisis, pero esta vez la gente no se lo toma tan en serio como debería. La mente de Lena repasó todo el discurso de Reyes. Y podía decir con toda sinceridad que tenía razón. Su vida, desde el momento en que se descubrió su prodigiosa habilidad para pilotar, había sido sencillamente extraordinaria. La piloto más joven de la RAF, pilotando un avión experimental, desplazada en el tiempo, conociendo a Archer. Si a cualquier otra persona le hubieran contado esa historia, la habrían dado por cierta, simplemente creyendo que era solo eso, una historia. La cantidad de coincidencias que se acumulaban era demasiado inverosímil como para creerla sin un testimonio directo. Eso sin mencionar que estuve sentado justo al lado del gorila lunar parlante. ¿Podemos pensarlo? La voz de Lena era baja. Todo el tiempo que necesites. Una última cosa, Reyes asintió por última vez mientras se ponía de pie con la bandeja en la mano, elijas lo que elijas, ten esto en cuenta, el mundo siempre necesita más héroes. Pero no todos los héroes tienen que ponerse en peligro. Elijas lo que elijas, no te criticaré por ello. ¿Estás pensando en unirte? No pudo evitar sobresaltarse al oír la voz de Archer justo a su lado. Ahora estaba cómodamente en su casa, tras haber obtenido permiso de Reyes para tomarse el resto del día libre. Tienes que admitir, Archer, que me han pasado muchas cosas estos últimos días. Si pueden ayudarme a prepararme para eso, entonces unirme a ellos no sería tan mala idea. No lo negaré. Y tampoco negaré la visión de Reyes sobre el destino. Arquero. El poder, por pequeño que sea, siempre atraerá problemas. Tu vida, tanto si decides unirte al grupo de ataque como si no, estará llena de peligros. Aunque puedo protegerte, no siempre podré estar ahí, así que unirte probablemente te beneficiaría aún más.
¿Y qué? Sigue sin estar convencido de que deba unirme. Mi existencia. Si te unieras a un grupo bastante unido, como sospecho que es el grupo de ataque, y considerando la cantidad de sistemas de vigilancia modernos, ocultarme sería cada vez más difícil. Incluso mis acciones de ayer ya están siendo investigadas. Archer suspiró, sea cual sea tu decisión, haré todo lo posible por apoyarte. Lena permaneció en silencio un rato, sumida en sus pensamientos. Su cabeza era un torbellino de dudas e incertidumbres. Probablemente necesitaría dormir y pensar en ello mañana por la mañana. Emily está aquí. Su cabeza se giró bruscamente hacia Archer, que comenzaba a desvanecerse en su forma astral. Un pensamiento, junto con uno de los problemas que Archer había mencionado, empezó a rondarle la cabeza. Espera, quédate. Tengo una idea. Una sonrisa comenzó a asomar en su rostro. No podemos mantenerte en secreto, ¿verdad? Sí. Ella sonrió mientras se comunicaba con Archer a través de su conexión, incluso cuando la frase de despedida de Reyes resonaba una vez más en su cabeza. El mundo siempre necesita más héroes, ¿verdad? Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Muchísimas gracias a Oliver Vázquez. Eres el mejor. XX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 
que Emily entró en su piso, supo que algo estaba pasando. ¿Lena? ¿Quién es este? Emily miró con curiosidad al hombre, bastante alto y vestido de rojo, que permanecía de pie con los brazos cruzados. Llevaba una chaqueta roja sobre una camisa y pantalones negros. Era más alto que ellas dos, lo cual se acentuaba por la seguridad con la que se mantenía en pie. Ella no había visto a ese hombre antes, ni sabía que Lena conocía a alguien con una apariencia tan singular como él, con su cabello blanco como la nieve, que era completamente natural, ya que no se veían raíces de otro color. Emily, Lena la saludó alegremente con la mano, déjame presentarte a Archer. Kiritsugu Emiya. El hombre, Kiritsugu al parecer, interrumpió los saludos entusiasmados de Lena, pero por favor, llámame Archer. Estaba a punto de irme. Le lanzó una mirada fulminante al piloto, quien pareció no inmutarse. Ay, vamos, te dije que podías dormir aquí, ¿no? Lena puso los ojos en blanco, mientras Emily dirigía la mirada a su prometido. ¿Dormir aquí? Sí, la casa de Archer quedó destrozada durante el ataque del sector nulo, y yo, con mi infinita compasión. Un resoplido de Archer, cállate. Le ofrecí que durmiera en nuestro sofá un tiempo. Y sigo diciéndote que puedo encontrar otro lugar. Archer replicó, además, ni siquiera se lo dijiste a la señorita. Emily O'Hara. Señorita O'Hara, le informo que me quedaré a dormir en su casa. Sería negligente de mi parte entrometerme más de lo que ya lo he hecho. Oh, Emily, ven aquí, le hizo una seña Lena. Emily le lanzó una mirada cautelosa a Archer. Que una amiga de Lena viniera a casa no le molestaba demasiado. Pero había algo en ese tal Archer que no le cuadraba. Lena jamás entendería cómo podía soportar esa mirada. Tras un instante de vacilación, siguió a Lena, que aún la esperaba, hasta la cocina. Vale, cuéntanos. Emily no perdió el tiempo. ¿Quién es ese chico y por qué querías que se quedara? No era de las que sacaban conclusiones precipitadas. Pensó que escucharía el episodio piloto antes de decidir nada. Ante su pregunta, Lena suspiró. De repente, la personalidad que Emily, y probablemente todos, conocían, se desvaneció. La mujer que tenía delante era completamente diferente de la Lena de siempre. Parecía como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Me salvó la vida, susurró con solemnidad. Yo, no creo que pueda explicártelo de una forma que lo entiendas, pero no estaría aquí hoy si no fuera por Archer. Se sentó en un taburete. ¿Esto? ¿Darle un lugar donde quedarse un tiempo? Es lo mínimo que puedo hacer para agradecérselo. Emily miró fijamente a Lena. No había oído nada de eso antes.
¿Había ocurrido cuando atacó el sector nulo? ¿Había estado Archer en Overwatch y había puesto a salvo a Lena? Dado lo sorprendentemente hermético que era el piloto al respecto, no lo averiguaría pronto. ¿Era eso cierto? ¿Archer realmente salvó a Lena en primer lugar, o ella simplemente lo estaba encubriendo? Amelie apartó mentalmente ese pensamiento. Lena no le había mentido sobre algo tan importante. Y era posiblemente lo más importante que le había dicho, junto con su propuesta de matrimonio. La seriedad que transmitía Lena, la mirada en sus ojos, a Amelie le costaba creer que fuera capaz de hacer algo así. De acuerdo, puede quedarse, dijo Lena, animándose de inmediato. Pero Amelie detuvo el fuerte abrazo que la mujer más pequeña estaba a punto de darle. Tiene que ayudar en casa. Lo dejaré quedarse, pero no voy a dejar que un vago viva aquí, ¿entendido? Sí, señora. La sonrisa de Lena y el posterior abrazo fueron un alivio para Amelie. Ver esa expresión tan abatida en su rostro era inquietante, antinatural. Se suponía que Lena Oxton era una persona enérgica, extrovertida y alegre en general. Sea lo que sea que haya hecho Archer, ella quizás nunca lo sepa, pero estaba agradecida. Oye, Archer. Observó cómo Lena gritaba emocionada y corría de vuelta a la sala de estar, ¿te quedas a dormir? ¿Qué? Archer parecía completamente atónito. No podía culparlo. Si hubiera sido solo un amigo de Lena, habría insistido en que se fuera. Por mucho que quisiera a Lena, primero tendrían que hablar sobre si alguien iba a dormir en su sofá. Por Archer, que al parecer había ayudado a Lena en el pasado, haría una excepción. Por ahora. Si intentara hacer algo indebido, la pistola eléctrica que siempre llevaba consigo le serviría perfectamente. Así es, dijo Amelie, asintiendo con una leve sonrisa a Lena. A veces, el piloto se parecía demasiado a un Golden Retriever, se emocionaba en exceso. Observó cómo Archer fruncía el ceño, a pesar de las buenas noticias. Realmente debería irme. Insistió, yo. Archer, por el amor de Dios, te quedas. Austin, no es apropiado F. Bla bla bla, ya dijo que eres bueno. Solo ayúdanos en el piso y todo irá bien. Archer fulminó con la mirada a Lena una vez más, a lo que la piloto le devolvió la mirada con una ceja arqueada, desafiándolo a que le respondiera. Resultaba algo gracioso ver a una mujer menuda desafiando con la mirada a un hombre 2 cabezas más alto que ella. Y fue aún mejor cuando el hombre suspiró frustrado y levantó las manos en señal de derrota. Está bien, está bien. La resignación abatida en su voz hizo que Amelie se tapara la boca para disimular la risa. Pero esta noche preparo la cena. Espera, ¿sabes cocinar? Oh, sí que sé cocinar. Les tomó tan solo 20 minutos poner la mesa. No fue porque tuvieran problemas para encontrar platos adicionales. No fue porque estuvieran holgazaneando y lo hicieran a última hora. No, fue porque tanto Amelie como Lena no pudieron evitar detenerse a oler el apetitoso aroma que salía de la cocina. Emily no sabía que estaba tramando Archer, pero en ese momento, el rugido en los estómagos de ella y de Lena no podía ser más fuerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Archer salió con la comida. Los dos se sentaron apresuradamente, sin dejar de mirar el plato de comida. La cena está servida, exclamó Archer con aire de suficiencia. Salmón al vapor con mantequilla, acompañado de champiñones salteados con mantequilla para su deleite. El olor era demasiado intenso y, sin darse cuenta, Amelie ya se había servido su propio plato. Joder, Archer. ¿Hiciste esto en 30 minutos? Preguntó Lena mientras extendía la mano para poner un poco de salmón en su plato. Claro. Y espera, eso no es para ti. La mano de Lena se quedó congelada justo encima del papel de aluminio. La voz de Archer era tranquila, pero el aura que lo rodeaba parecía temblar de forma ominosa. Sacó un cuenco más pequeño de la cocina, y este no era menos aromático que el salmón. Aquí tienes. Mapo tofu solo para ti. Lena miró fijamente el plato mientras respiraba hondo, maldita sea, huele de maravilla. Gracias, Archer. Ni lo menciones. Amelie interrumpió su intento de dar un bocado para observar a Lena.
El tono divertido de la voz de Archer le indicó que se sentara y mirara. Tanto ella como Archer observaron cómo Lena, feliz, daba su primer bocado. Joder. Lena empezó a engullir el mapo tofu mientras decía, Archer, maldito bastardo, esto está jodidamente picante. Sin importarle lo que dijera, Lena siguió comiendo. Emily podía ver cómo su cara se ponía cada vez más roja. Menos de un minuto después, terminó todo su tazón. En cuanto la cuchara tocó el fondo del tazón vacío, Lena se levantó de un salto de la silla y corrió hacia el refrigerador. Desde el comedor, Emily pudo oír al piloto beber del cartón de leche que tenían. Mientras tanto, Archer sonrió con aire de suficiencia. Con calma, el hombre comenzó a servirse su propia comida y empezó a comer. Por cierto, está mejor caliente. Asintió con la cabeza hacia Emily, cuya comida casi había quedado olvidada en su plato. Dejando a un lado la mezcla de diversión y preocupación por Lena, Emily dio su primer bocado. Estaba preparada para el intenso picante que Archer le había puesto al mapo tofu que preparó. Sin embargo, para su sorpresa, no tenía nada de picante. En cambio, se encontró con el mejor pescado que jamás había probado. Punto. Casi mecánicamente, su mano engulló cucharada tras cucharada. Poco después, terminó todo el plato y aún tenía ganas de repetir. Lena regresó cuando Emily estaba a medio camino de servirse más comida. La piloto sudaba profusamente, tenía la cara roja y sostenía un cartón de leche en una mano. Jadeó, ¿era realmente necesario, maldito imbécil? Sí. Sin interrumpir su comida, Archer respondió con calma, y no me digas que no estaba bueno. Fue la mejor comida que he probado en mi vida, pero, madre mía, qué picante estaba. Tenía razón al hacerlo tan suave. No hay manera de que eso haya sido leve. Oh, sí. Conocí a un sacerdote al que le gustaba el mapo tofu tan picante que le mataba las papilas gustativas. Literalmente, en algunos casos. Eso es, Lena se interrumpió antes de dar otro sorbo de leche. Bien, llámame cuando haya que lavar los platos. Voy a tumbarme un rato. La piloto entró tambaleándose en la sala de estar, presumiblemente para descansar después del asalto que habían sufrido sus papilas gustativas. Eso dejó a Archer y Emily en la mesa. Tras tragarse el último trozo de salmón que le quedaba, Emily arqueó una ceja mirando a Archer. ¿Era necesario? Por supuesto que sí. Archer soltó una risita, piensa en ello como una pequeña venganza por lo de antes. ¿Venganza? Emily estaba confundida. Lena rara vez hacía enfadar a alguien. Si lo hacía, era por una buena razón. Que Archer se vengara era algo preocupante. Contrariamente a lo que usted pueda creer, no me enteré de su plan para que me quedara aquí hasta 2 minutos antes que usted. ¿Qué? ¿Te arrastró hasta aquí? Sí, más o menos. Archer se recostó en su silla mientras conversaban, ya terminado de comer. La estaba ayudando a mover algunas cosas cuando me dijo que podía quedarme aquí. Aunque no entiendo por qué. Se encogió de hombros. Soy perfectamente capaz de buscarme una cama para pasar la noche, pero Austin tiene mucha labia. Emily esbozó una leve sonrisa cariñosa, Sí, de verdad que sí. Sin embargo, enseguida recuperó la compostura y miró fijamente a Archer. Con Lena todavía en la sala, podía preguntarle prácticamente cualquier cosa. Y así lo hizo. ¿Y cómo se conocieron tú y Lena? Nunca te había mencionado hasta ahora. No podía preguntarle nada demasiado personal de inmediato, pues hacerlo solo le haría saber al hombre que, técnicamente, lo estaba interrogando. Nos conocimos hace un par de días, no hay mucho más que decir. Ella me ayudó, yo la ayudé. O tal vez ni siquiera eso, el hombre ya se había cerrado en banda y no había dado más detalles. De acuerdo, será directo. ¿Qué quieren de nosotros? ¿De ti? Nada. Archer se encogió de hombros. Le debo algo a Austin, y si no otra cosa, me gustaría saldar esa deuda. Lena dijo que le salvaste la vida. Amo le frunció el ceño. Que Archer le debiera algo a Lena era una cosa,
pero que Lena básicamente dijera que le debía algo a Archer era otra muy distinta. O alguien mentía, o ambos decían la verdad. Ninguna de las dos opciones daría una respuesta definitiva. Ah, sí, supongo que sí. Archer se rascó la nuca. Tendrás que preguntarle a ella. No me corresponde a mí decirlo. Ambos permanecieron en un incómodo silencio por un momento, sin saber muy bien cómo continuar. La conversación se rompió cuando Archer suspiró una vez más. Está bien, lo entiendo, no confías en mí. Francamente, yo tampoco confiaría en mí mismo. Eso no inspiró mucha confianza en Emily, pero, repito, le debo mucho a Austin, y puedes estar seguro de que preferiría morir antes que traicionar esa deuda haciendo alguna estupidez. Eso es un poco extremo, ¿sabes? Sigue siendo cierto. Asintió con firmeza. Te doy mi palabra de que cuidaré de Austin, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones más inimaginables en las que siempre se ve envuelta. De acuerdo. Emily cedió. Ya había dejado que el hombre durmiera en su piso, así que, aunque seguía sintiéndose algo incómoda con su presencia extraña, podía aceptar que estaba siendo sincero en sus palabras. Ahora que eso ha quedado aclarado, me parece extraño que no hayas revisado cómo está Austin después de que casi la atropella un camión hace un rato. ¿Ella qué? Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Muchísimas gracias a Oliver Vázquez. Déjenme decirles que me ayudan muchísimo. XX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 
te odio. Claro que sí. Si pudiera estrangularte ahora mismo, lo haría. Para empezar, tendrías que ser lo suficientemente alto para alcanzarlo. Lena respiró hondo mientras contaba mentalmente hasta 10. Había pasado prácticamente toda la noche en vela, pues Emily la había mantenido despierta, entre enfadada y preocupada. Todo porque Archer tuvo que contarle lo del incidente del camión. ¿De verdad tenías que hacer eso? Por supuesto que sí. Esto se trataba de que te la presentara, ¿no? Vaya, no me había dado cuenta de que eras un detective a la altura del mismísimo Holmes. Pensé que habías terminado después de todo el asunto del Mapo Tofu. O no, solo quería ver tu reacción con esa. Bastante buena, si me lo preguntas. Bastardo. Lena pudo ver la sonrisa burlona en su rostro. Literalmente, pues a diferencia de las veces anteriores que habían conversado, Archer estaba justo a su lado a plena luz del día. Habían decidido antes que transformarse en su forma espiritual, donde Emily podría aparecer repentinamente, era demasiado arriesgado y plantearía demasiadas preguntas. En cambio, ambos habían salido con Emily y se habían separado de ella tras subir a trenes distintos. Como Archer había conseguido pagar su billete era un misterio que Lena prefería no descubrir. ¿A dónde vas, por cierto? Preguntó Lena cuando el tren se detuvo. Era su parada y esperaba que el hombre la acompañara a la base de Overbach, transformándose en espíritu por el camino. En cambio, Archer dejó pasar a todos los demás, apartándose solo para dejar pasar a alguien más. Voy a hacer algunos recados un rato, no te preocupes por mí. Respondió con indiferencia, si me necesitas, solo llámame. Si estás seguro. Ahora le resultaba extraño saber que aquel hombre no la protegería. Aún más extraño era pensar que se sentía así, cuando durante la mayor parte de su vida, Archer ni siquiera había existido para ella. Aún así, al salir del metro y oír el sonido del tren partiendo de la estación, sintió que su confianza aumentaba. Muy bien. Allá voy, Overbach. Por cierto, todavía puedo oírte. Ah. Archer permaneció sentado tranquilamente mientras observaba cómo el tren avanzaba lentamente hacia la siguiente estación. Uno pensaría que en el futuro habría un transporte público más rápido, y sin embargo, los trenes apenas iban un poco más rápido que los que él había tomado en vida. A su alrededor, notó algunas miradas dirigidas hacia él. No podía reprocharles nada, su aspecto era, cuanto menos, peculiar.
Llamativo, se podría decir. Respiró hondo y se sumergió en sus pensamientos, sin dejar de estar atento. Sin duda, era más fuerte que los humanos de aquí, pero la complacencia fue lo que provocó la muerte de la gente. Había residido en Unlimited Blade Works desde su última invocación, no como un guardián contra ataque, sino como un servidor. Cuando terminara ese periodo, esperaba volver a sus viejos hábitos. No sucedió. Es más, la habitual fusión de sus recuerdos gracias a su habilidad para rastrear cualquiera de las espadas que pudieran haberse usado durante un trabajo no aportó nada. No se había producido ninguna llamada a Alaya durante todo ese tiempo. Eso era motivo de preocupación, pero no demasiado. Había estado en alerta un par de veces durante el tiempo que fue el sabueso de Alaya. Normalmente duraba un par de semanas antes de que volviera a matar sin parar. Excepto que su última invocación duró un par de años. Había sido invocado por Chaldea en 2016, su primera invocación después de Da Vinci, y solo había regresado después de haber muerto durante el viaje hacia el Olimpo. Aún no recordaba. Cuando Caenis atacó al Nautilus, tuvo que salir a combatirla mientras su amo se enfrentaba a Poseidón. Recordaba haber sido apuñalado en el pecho justo cuando él mismo le cortaba la garganta a Caenis. No era la primera vez que moría durante su estancia en Chaldea. Murió en Londres, Camelot y Babilonia. Cada vez que sucedía, Ristuca lo convocaba a él y a cualquier otro, llorando desconsoladamente, pocas horas después de que terminaran lo que fuera necesario. Así que esperó. Y esperó. Y esperó un poco más. No fue hasta después de un año, más tiempo que cualquier otra singularidad o Lost Belt que Chaldea había abordado, que empezó a preocuparse. Ritsuka Fujimaru era alguien que haría cualquier cosa para que la gente tuviera un final feliz. Era una maestra que, curiosamente, le recordaba a su yo del pasado. Curiosamente, en el sentido de que no la odiaba abiertamente. Después de todo, era difícil odiar a alguien que no te odiaba. De todos modos, sabía que ella intentaría recuperarlo, aunque eso perjudicara el plan. Así que, cuando se vio obligado a esperar aún más, empezó a pensar que algo andaba mal. Por un momento, incluso llegó a considerar la posibilidad de que Caldea hubiera fracasado y que el dios extranjero hubiera ganado. Lo descartó con la misma facilidad con la que se le ocurrió. Para empezar, toda su existencia habría sido borrada si la historia humana original hubiera sido sobrescrita. Además, incluso si fracasaban, sin duda lo llamarían para solucionar el problema. Que ningún otro guardián contrarreloj hubiera sido llamado a los Lost Belts era un milagro en sí mismo. Así que, mientras esperaba, se sentía satisfecho al saber que Caldea había triunfado. Que su sacrificio no había sido en vano. Quién sabe, tal vez la razón por la que no lo volvieron a llamar fue porque derrotaron al dios extranjero en el Olimpo. Cuando Lena Oxton y su avión aparecieron inexplicablemente en su Reality Marble después de tanta espera, supo que Alaya solo se estaba burlando de él. No había forma concebible de que un avión experimental con capacidad de teletransportación pudiera haber desvelado el misterio que envolvía su Unlimited Blade Works. Mucho menos un humano de carne y hueso. Diablos, si hubiera resultado que Austin era un apóstol muerto, las cosas habrían tenido un poco más de sentido. Sin embargo, cuando finalmente logró hablar con ella, se dio cuenta de algo en lo que nunca antes había pensado. Inexplicablemente, se sentía solo. Cuando estaba en Chaldea, siempre había alguien alrededor. Ya fueran empleados holgazaneando en la cafetería, servants discutiendo sobre quién era más fuerte, o su maestra y sus travesuras. Siempre, incluso en los momentos más oscuros, existía ese sentimiento de camaradería al que Archer, Emilia, se había acostumbrado sin darse cuenta. No me di cuenta de que lo quería de vuelta. Así que, cuando encontró ese hilo conductor que podía llevarlo de vuelta a Caldea, lo aprovechó y no lo soltó. Sintió cierta culpa por haber obligado a Austin a aceptar su pequeño trato, pero ella logró regresar a casa con una novia que la amaba. Para él, eso era una situación ideal para ambos. Si no fuera por un detalle, eran los años 2060. No lo había pensado de antemano, que el tiempo que pasó en Unlimited Blade Works no se aceleró. Que transcurrió la misma cantidad de tiempo entre aquí y allá. Eso significaba que Chaldea había tenido éxito en su misión. Al mismo tiempo, habría sido disuelta por las Naciones Unidas precisamente por ese éxito.
Chaldea ya no tendría cabida una vez que terminaran las singularidades y los Lost Worlds. Después de todo, eran una carga. El poder de invocar servants, todos vinculados a un mismo maestro, era un factor decisivo que los países temerían. Fue un destino triste, pero inevitable, para el último bastión de la humanidad, nunca volvería a ver la luz. Aún así, eso significaba que al menos podía relajarse, aunque las personas con las que quería reunirse ya no estuvieran allí. Claro que incluso ese plan se desmoronó en cuanto supo de los ómnicos y del sector nulo. Con un leve ceño fruncido, Archer se levantó de su asiento al oír el anuncio de la llegada del tren. Salió rápidamente, abriéndose paso entre la multitud. La existencia de tales cosas no le preocupaba, al fin y al cabo, conocía a Bebé. La IA capaz de pensar con inteligencia artificial no era una idea nueva, y teóricamente era posible gracias a la ciencia. La cuestión era cómo y de dónde venían. Y, más importante aún, ¿por qué no intervino la Asociación de Magos? Una tecnología de IA como esa haría que los homúnculos fueran prácticamente obsoletos. Y si algo sabía sobre los magos, era que odiaban ser superados por aquellos a quienes consideraban inferiores. El Museo Británico desentonaba, pero de una forma extrañamente nostálgica. Como una casa que nunca encajó del todo porque se construyó antes de que el barrio fuera siquiera una idea. Era una imagen que provocaba que Archer frunciera el ceño. No guardaba muy buenos recuerdos de este lugar. Pero él estaba allí con una misión, y la iba a cumplir. Mientras se abría paso entre la multitud, más de un grupo con uniformes, excursiones escolares, supuso, se dirigió con calma a una sección específica del museo. Al igual que en algunas obras de ficción modernas, los usuarios de magia se escondían a plena vista. La entrada a la torre del reloj era un ejemplo de ello. Oculto tras una puerta aparentemente insignificante, se encontraba un camino que conducía al pilar fundamental de la Asociación de Magos. La falta de respuesta de los magos en Londres era preocupante. Si bien normalmente la idea de que los magos ayudaran a alguien sería absurda, el hecho era que había ocurrido en pleno centro de Londres. Y eso significaba que sus experimentos podrían verse interrumpidos, por remota que fuera la posibilidad. Si había algo que los magos odiaban, era que algo pudiera arruinarse por algo tan absurdo como un ataque terrorista. Pero Archer no encontró ni rastro de magia en todo el asunto. Se notaba que algo raro estaba pasando. Y él era, ante todo, paranoico. Necesitaba averiguar qué era exactamente lo que ocurría en la torre del reloj. Por eso no podía dejar que Austin se acercara. Su existencia era un misterio en sí misma. Al carecer de circuitos mágicos, lo que hacía era prácticamente imposible. En cuanto un mago normal supiera de ella, estaría ansioso por enfrentarse a ella. Eso era algo que no podía permitir. Se condenaría si, a sabiendas, pusiera a alguien en peligro de esa manera. Aunque, pensándolo bien, dijo Archer con una sonrisa irónica, venir aquí probablemente me convertiría en un objetivo. Su mera existencia como espíritu heroico, o patrullero fantasma, desencadenaría una cacería humana en su contra. Sin embargo, a diferencia de Austin, él sabía exactamente cómo lidiar con un mago que se propasaba. Puede que sea un poco arriesgado políticamente dispararle una flecha a alguien en la cabeza, pero les haría pensarse dos veces antes de intentar algo con él. Mientras Archer descendía por el sendero oculto que lo llevaría a las áreas subterráneas de la torre del reloj, frunció el ceño. A su alrededor había telarañas, algo que la nobleza de la Asociación de Magos se negaba rotundamente a ver. El hecho de que la entrada principal estuviera llena de gente, así como el polvo que sentía bajo sus botas, presagiaban algo malo. Sus temores se confirmaron cuando finalmente logró pasar a una torre del reloj vacía. Recorrer todo el campus fue extraño. No por nada en particular, sino por la ausencia total de actividad. El lugar estaba en silencio sepulcral. No había ningún señor en sus tareas diarias. Ningún estudiante corriendo a su siguiente clase. Solo había polvo. Era como si todo el lugar hubiera quedado en el olvido. Pero, al mismo tiempo, todo parecía estar completo. No había ni una sola mesa sin una silla fuera de lugar. Las pizarras aún tenían tiza sin usar, colocadas tranquilamente a su lado, por no hablar de las que todavía tenían escritos, como si el profesor acabara de salir a tomar algo.
Aquí algo andaba completamente mal. Cuando estaba vivo, recordaba que el lugar estaba lleno, tal vez no hasta el borde, pero lleno al fin y al cabo. Y eso sin mencionar que la Asociación de Magos llevaba más de 2000 años en pie y contaba con el apoyo de 2 personas que tenían el propósito expreso de mantenerla en pie. Archer sabía, al menos, que Selrech no permitiría que la torre del reloj se deteriorara hasta convertirse en nada así. Y sin embargo, allí estaba él, el único ser vivo en todo el campus. Vacaciones, ni hablar, se burló Archer para sí mismo. Al fin y al cabo, parecía que Alaya aún lo tenía bajo su influencia, ya que, desde luego, no se había apuntado a nada parecido. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Gracias a mi nuevo mecenas, Nicholas o Paredes. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez y Brutal Crab. Saben, ustedes son los mejores. XX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 
encantaba hacer ejercicio. Disfrutaba de la sensación de quemazón al correr. Le satisfacía saber que estaba superándose a sí misma. Por eso era una de las pocas pilotos que disfrutaba tanto de la etapa inicial en la RAF como del pilotaje en sí. ¿Pero esto? Esto no era ejercicio. Esto era tortura. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gritó una voz a lo lejos. ¿Crees que tenemos tiempo para eso? Date prisa. Si alguno de ustedes no termina esas vueltas en los próximos 5 minutos, serán 10 más para todos. Era la tercera vez que decía eso. Y si las dos anteriores servían de algo, esta sería la tercera vez que cumplía su promesa. Gabriel Reyes era un jefe muy exigente. Había unas 30 personas más con ella, dando vueltas corriendo por el campo de entrenamiento de Overbach. Fue sorprendente descubrir lo grande que era esa zona abierta en pleno centro de Londres, dedicada exclusivamente al entrenamiento de Overbach. Esa sorpresa no acalló el gemido que ella, y varias personas más, dejaron escapar ante la amenaza de Reyes. ¿Te estás divirtiendo? La voz en su cabeza podría haber sido una señal de agotamiento genuino para cualquier otra persona, pero para Lena, la hizo animarse a pesar del ardor en sus piernas. Archer. ¿Has vuelto? ¿Qué tenías que hacer? No podía imaginar que necesitaría un auténtico fantasma para viajar voluntariamente en el metro. Sí. Podía imaginarlo asintiendo a su lado, observándola mientras corría. En cuanto a lo que hice, no hay de qué preocuparse. Solo quería comprobar algo. Bueno, está bien. 2 minutos, ¿me oyes? 2 minutos. Sí, señor. Exclamó instintivamente junto con los demás. El ejército nunca te abandonaba del todo, y Reyes aprovechaba eso siempre que podía. ¿Has estado corriendo desde que me fui? Su voz tenía un tono de diversión. Vete a la mierda, maldito imbécil, murmuró para sí misma. No se molestó en preguntarle si la había oído, sin duda la había oído. No dejaría que el comandante Reyes te oyera. Una voz diferente, con un marcado tono robótico, la sobresaltó al oírse a su lado. Se giró rápidamente y se encontró con una escena ciertamente extraña. Lena ya había visto cyborgs y mejoras cibernéticas. Sin embargo, nunca había visto a alguien que necesitara tanto. El hombre que corría a su lado tenía la mayor parte del cuerpo cubierto de implantes cibernéticos blancos, negros y rojos, con tubos que entraban y salían por distintos lugares. Sus piernas habían sido reemplazadas por completo, lo único que lo diferenciaba de un ómnico era su brazo izquierdo humano y la cabeza humana que ella podía ver asomando por el casco que llevaba. Aún así, sus ojos grises con un tinte rojizo sugerían que incluso estos habían sido reemplazados en algún momento. Ah, lo siento. Le dijo tímidamente mientras seguían corriendo, simplemente se me escapó, eso es todo. Tienes suerte de que solo yo te haya escuchado. Los demás podrían no ser tan indulgentes. Había un trasfondo de arrogancia en sus palabras, uno que puso nerviosa a Lena. Aún así, pensó que no podía ser mala persona si se unía a Overbach. Extendió un brazo,
esperando torpemente la mano para saludarla, Lena Oxton, a su servicio. El hombre la miró fijamente al brazo con cierta desconfianza, antes de tomarlo vacilantemente con su brazo cibernético. Chimada Genji, o supongo que Genji Chimada para ti. Oigan, ¿qué están haciendo ustedes dos? Les gritó Reyes. Era evidente que había presenciado su interacción. Ya tendrán tiempo para hablar después. Ahora mismo quiero que corran. Señor. Lena aceleró el paso y, distraídamente, notó que tanto los que iban delante como los que iban detrás hacían lo mismo. Deseaba que todo terminara ya. Sin importar cómo lo dijera, Reyes tenía razón. Estar en forma era algo que todo agente de Overwatch debía hacer, por mucho que ella deseara lo contrario. Genji, o Chimada, o como quisiera que lo llamaran, resopló a su lado y siguió el ritmo de los demás. Hablaría con él más tarde. ¿Quién sabe? Quizás haría otra amiga además de Angela y Winston. El bullicio de unas pocas docenas de personas deambulando por el comedor resultaba extrañamente reconfortante para Lena. Al parecer, el almuerzo era el de siempre para todos, a pesar de las labores de socorro en curso. Podía ver a Morrison y Reyes charlando al fondo, a Winston haciendo fila para servirse su comida y a cada vez más agentes de Overwatch llegando. En la última hora había visto más gente en la sede que en los últimos días. Fue un pensamiento que le dibujó una leve sonrisa en el rostro. A pesar de lo que otros pudieran pensar, que Overwatch no era más que una reliquia del pasado innecesaria, la gente seguía uniéndose. La gente seguía queriendo hacer el bien por el simple placer de hacerlo. Dicho esto, resultaba cada vez más molesto intentar encontrar un sitio para sentarse. Con tanta gente alrededor, apenas podía encontrar un hueco para comer. Además, Winston necesitaba su propio asiento, y como ella era más baja que la media, no podía ver nada entre la multitud. 5 mesas más allá, 2 a la derecha. A veces, realmente vale la pena tener un fantasma de tu lado. Se apresuró al lugar que Archer había mencionado. Allí, sentado sospechosamente solo, estaba el cyborg que había conocido antes. Todos lo evitaban. Nadie se atrevía a mirarlo, incluso los que estaban sentados más cerca de él en los otros bancos se giraban ligeramente para no mirarlo. Lena frunció el ceño. Sabía que el hombre tenía un aspecto intimidante, pero eso no era motivo para marginarlo. Hola. Se acercó al hombre sorprendido. ¿Te importa si me siento aquí? Parecía bastante sorprendido de que alguien se hubiera acercado a saludarlo, si lo desea. Genial. Sin perder tiempo, se sentó y dio el primer bocado a su comida. Por mucho que le encantara la cocina de Amelie, y por muy bien que Archer preparara algo tan picante como el mapo tofu, nada superaba comer prácticamente cualquier cosa después de un entrenamiento como el que Reyes les había hecho. Tragando saliva rápidamente, asintió con la cabeza al cyborg que tenía enfrente. Bien, ahora que tenemos tiempo para hablar, ¿eres nuevo aquí? Seguro que sí. Estaba segura de que ya se había fijado en alguien como él, y si no, Archer se lo habría hecho notar en algún momento. No, negó con la cabeza sin apartar la vista de ella. Desconfiaba, y ella no podía culparlo. Si alguien se acercaba a hacer preguntas cuando todos la evitaban, ella también sospecharía bastante. Vine con el comandante Reyes. No dijo nada más, contento de comerse la relativamente pequeña cantidad de comida que había en su plato. Lena sintió a pesar de eso. ¿Y qué? ¿Formas parte de la unidad especial del comandante? Se podría decir que sí. La miró con los ojos entrecerrados. Vaya. ¡Qué bien! Masticó su chuleta de cerdo. Supongo que todavía los deja en la estacada así, ¿no? ¿Por qué haces esto? Sus palabras fueron cortantes, incluso mientras la miraba fijamente con esos ojos suyos extrañamente grises y rojos. Lena ladeó la cabeza con confusión. ¿Haciendo qué? ¿Hablando contigo? Estaba realmente confundida. No parecía que el cyborg estuviera evitando activamente a los demás, más bien, era todo lo contrario. Esto. La señaló con un gesto. Ella seguía sin entender. Yo, no lo entiendo. Ya te he dicho mi nombre. Él respondió, ¿no entiendes lo que eso significa?
¿no precisamente? Soy un Chimada. Sí, soy una Austin. ¿Y qué? El cyborg la miró con incredulidad. Y por un instante, sintió como si toda la sala la estuviera mirando de la misma manera. No, no es tu imaginación, le dijo Archer con tono de ayuda. De verdad te están mirando como si fueras tonta. Y ojo, yo también lo hago. Me refiero a que te están mirando como si fueras tonta. Vaya, gracias. En serio, ¿cómo es posible que no conozcas a Chimada? ¿En serio no sabes quiénes son los Chimada? Le molestaba que tanto Archer como el hombre que tenía delante estuvieran más sincronizados de lo que creían. Son una familia yakuza de Japón, con base en Hanamura. Una voz femenina provino de detrás de ella. Colocaron una bandeja justo al lado de la de Lena, que se vaciaba rápidamente, mientras Angela se sentaba con más elegancia de la que Lena jamás podría tener. En efecto, dijo Chimada, ahora más callado, mirándolos a ambos con perplejidad. Por eso ninguno de los dos debería relacionarse conmigo. De eso nunca sale nada bueno. La última parte sonó amarga, teñida de un arrepentimiento que hizo que Lena frunciera el ceño. Oh, deja de decir eso, Genji. Angela miró fijamente a Chimada con ojos duros. ¿Cuántas veces tengo que decirte que puede que seas un Chimada, pero no eres como ellos? Lena tenía una extraña sensación de déjà vu. Primero la reunión con el comandante Reyes, luego esta con Chimada. ¿Había algo en el comedor que hacía que encontrarse con gente fuera mucho más frecuente? Demasiadas, supongo. Bajó la mirada hacia su comida a medio comer, una que ni siquiera podía comer bien con el casco puesto. He perdido el apetito. El hombre salió rápidamente de la habitación y casi todos los demás siguieron su rastro con la mirada. Angela suspiró a su lado, mirando con tristeza el plato que habían dejado atrás. Se giró hacia Lena y le dedicó una sonrisa triste pero agradecida. Gracias por intentar hablar con él. Genji es un buen hombre, una vez que supera su melancolía. ¿Lo conoces entonces? Ante el asentimiento de Angela, Lena gimió. ¿Por qué demonios todo el mundo lo conoce menos yo? Austin, ¿cuándo fue la última vez que leíste noticias internacionales? Oh. Punto, entendido. Los Chimada tienen bastante mala fama, me sorprende que no hayas oído hablar de ellos. J.E. Maldita sí, Archer. Lena contuvo la respiración mientras Archer, de alguna manera, proyectaba una sonrisa burlona en su cabeza, pues no me dejes con la intriga. Ya había terminado de comer y miraba a Angela con genuino interés. Y realmente era genuino. Era imposible que los Chimada no fueran una familia criminal de poca monta si todo el comedor actuaba así. La doctora tarareó en respuesta, con una expresión pensativa en el rostro, el clan Chimada es quizás el mayor sindicato criminal de Asia. Y mientras cortaba su chuleta de cerdo, añadió, empezaron prácticamente de la nada hace unos 30 o 35 años. Comenzaron a expandirse rápidamente, no solo en Japón, sino también a nivel internacional. Puede que suene a la típica familia criminal, pero su ritmo de expansión fue inmenso. Para cuando el público se enteró de su existencia, ya se habían extendido por los 7 continentes. Y sí, eso incluye la Antártida, creo que financiaron un equipo de investigación allí. ¿Me estás diciendo que una familia criminal tenía un equipo de investigación? Sí. No recuerdo los detalles, pero lo hicieron. En cualquier caso, Angela bebió un poco de agua mientras continuaba, no fueron los equipos de investigación quienes los hicieron públicos. Fue todo lo demás. El tráfico de armas, los asesinatos, eran de dominio público como algo que hacía la Yakuza. Sin embargo, todo llegó a un punto crítico cuando algunos informantes expusieron hasta qué punto el clan estaba arraigado en todo el mundo. Decir que era profundo sería hipócrita. El doctor frunció el ceño. Se descubrió que varios miembros eran personas de alto rango en diversos gobiernos, siendo el caso más llamativo el de casi 20 representantes de las Naciones Unidas que formaban parte de ellos. Eso es. Que se descubriera a criminales en la ONU no era el problema. Lena sabía que los políticos eran tan propensos a hacerlo como cualquier otra persona, solo era cuestión de averiguar quiénes lo eran realmente. La verdadera pregunta era,
¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Y cuánto hicieron realmente durante su estancia allí? Sí, Angela soltó una risita amarga. Puede que no lo recuerdes, pero fue un escándalo mayúsculo para Overbach cuando se descubrió que los Shimada podrían haber tenido algo que ver con su creación. Las cejas de Lena parecían tan altas que le llegaban hasta la frente. Recordaba una época en la que Overbach simplemente no existía. Recordaba haberse ido a dormir una noche de niña, viendo una caricatura de Overbach mientras se quedaba dormida. Entonces, nada. En aquel momento no le dio mucha importancia, era una niña, que se podía esperar, pero ahora que lo piensa, donde antes recordaba con orgullo las figuras de acción de los agentes de Overbach expuestas en el centro comercial, las camisetas con su logotipo, todo lo relacionado con Overbach, todo simplemente desapareció un día. Sus padres nunca mencionaron nada al respecto, y cada vez que ella pedía algo relacionado con Overbach, siempre le decían, quizás la próxima vez. O cuando hablaba con sus amigos sobre el tema, ellos le respondían, a mis padres no les gustan mucho. Cosas sin importancia, detalles a los que ella nunca prestó atención. ¿De verdad esa controversia había afectado tanto a la organización? En cualquier caso, supongo que ya entienden por qué tratan así a Genji. El doctor lanzó una mirada fulminante a todos los que lo escuchaban en el comedor, quienes ni siquiera se molestaron en disimular su espionaje. Rápidamente retomaron lo que estaban haciendo. Pero no se equivoquen. Genji ya no forma parte de ellos. Sin embargo, todos solo ven a un Shimada. La última parte la escupió. Fue extraño ver a Angela tan enfadada con otra persona. Lena, por favor, Angela la miró con ojos suplicantes, por favor, no le hagas eso. Genji no está bien, aunque no lo parezca. Creo que una amiga puede ayudarlo mucho, por mucho que proteste. Solo dale una oportunidad. Lena le dedicó una sonrisa, ya lo estoy planeando. Y, en efecto, así era. Nadie merecía ser conocido solo como la sombra de su pasado. Que incluso aquí, precisamente en Overbach, ocurriera algo así, empañaba su visión de la organización. Eran personas como Angela las que demostraban que no todos tenían ese mismo derecho. Sí, Genji. Ella lo había visto en sus ojos. Arrepentimiento. Una familia criminal como los Shimada no criaría a alguien solo para que se arrepintiera de todo lo que representaba. Para que se rebelara contra ellos. No, Genji realmente se arrepentía, y posiblemente incluso odiaba a su clan. Claro, parecía un poco tosco, algo más conflictivo que los demás, pero ella no pudo evitar verse reflejada en él cuando se encontraba atrapada en aquella colina de espadas. Tenía miedo. A diferencia de ella, que temía al futuro, a estar atrapada sin fin con nadie más que un compañero silencioso, él temía al pasado. A cómo se aferraba a él como un parásito. Estaba desesperado por deshacerse de él, sin importar el precio. Si Angela sentía que podía ayudar a frenar esa desesperación, estaría encantada de hacerlo. Gracias. Una leve sonrisa apareció en los labios de Angela, como si un gran peso se hubiera disipado de sus hombros. Dicho esto, un pensamiento cruzó por la mente de Lena mientras una sonrisa traviesa se dibujaba en su rostro. Entonces, comenzó tras un momento de cómodo silencio, tú y Genji, ¿eh? Agitó las cejas de forma sugerente. Fue una Angela tartamuda y sonrojada, y una Lena sonriente, quienes recibieron a Winston cuando finalmente se acercó con su almuerzo. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Gracias a mi nuevo mecenas, Tásimo. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. Gracias por todo el apoyo. XX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 
te llamaron? Lena parpadeó al ver a Winston salir tambaleándose de un pasillo lateral. El gorila llevaba una bata de laboratorio y gafas protectoras, y trataba furiosamente de palmear una parte de la bata que Lena juraba que estaba humeando. Oh, Lena. Detuvo sus esfuerzos, que a juicio de Lena eran inútiles. Esa mancha negra estaría ahí para siempre, mejor que se comprara un abrigo nuevo. Sí,
El comandante Reyes me dijo que me presentara ante él. Winston miró nerviosamente un reloj cercano. Perdiste la noción del tiempo, ¿verdad? ¿Es tan obvio? Winston sonrió, con una sonrisa que denotaba cierta resignación. Lena no lo culpaba, a los Reyes no les gustaba que alguien llegara tarde. La única vez que ocurrió durante sus ejercicios, todos se vieron obligados a correr 20 vueltas adicionales. Después de eso, nadie llegó tarde. Excepto Winston, al parecer. Buena suerte, grandulón. Lena le dio una palmada en el hombro. Sin duda la vas a necesitar. Espero de verdad que esté de buen humor. Lena rió mientras caminaba junto a Winston. Hacía apenas 5 minutos que Reyes la había llamado para que se presentara en uno de los hangares. Esperaba de verdad que fuera lo suficientemente importante como para que el hecho de haberse perdido el almuerzo no hubiera sido en vano. Conociendo a Reyes, podría hacerlo simplemente por el gusto de hacerlo. Esos pensamientos se desvanecieron cuando ambos entraron finalmente al hangar. Allí, en el centro, había varios restos metálicos que les resultaban familiares. Bien, ya estás aquí. Reyes estaba de pie junto a uno de ellos, asintiendo, antes de entrecerrar los ojos al ver la figura nerviosa de Winston. Tú, mientras tanto, llegas tarde. Sí, señor. Supongo que vamos a duplicar tu entrenamiento, ¿eh? Reyes sonrió con malicia mientras Winston se quejaba visiblemente de desesperación. Hay que asegurarse de que seas lo suficientemente rápido para que no llegues tarde la próxima vez, ¿eh? Afirmativo, señor. Había un tono de derrota en la voz de Winston que casi hizo que Lena sintiera lástima por él. Sin embargo, ese sentimiento quedó eclipsado por el alivio que sintió al no ser incluida en su castigo. Bueno, pensaba hacerlo por separado, pero ya que están las dos aquí, Reyes señaló el metal que Lena había estado tratando de evitar mirar. 8 cuerpos. Placas blindadas gruesas. Varias ametralladoras. Una hoja que sobresale de un brazo. Unidades Bastión y Or-14. Un temor familiar la invadió al recordar la sensación de estar inmovilizada por un grupo de ellas. Más aún cuando vio el patrón estelar que las atravesaba. Estas no eran unidades Bastión y Or-14 cualquiera. Eran los mismos que Archer había matado justo delante de ellos. Señor. Incluso para ella, su voz era débil. Siento tener que sacar este tema. El tono de Reyes se había suavizado, dejando entrever una pizca de compasión que Lena jamás habría creído posible en aquel hombre, pero sois los únicos testigos presenciales que conocemos. Pateó uno de los cuerpos de Orisa, provocando un estruendo que hizo que Lena se estremeciera. A su lado, incluso el nerviosismo de Winston se desvaneció, dando paso a la solemnidad. Había algo especial en ver los cuerpos caídos de un bastión junto a un Or-14. Solo necesito saber si viste quién hizo esto, dijo Reyes, señalando uno de los agujeros en los cuerpos. Tragó saliva. Claro que lo sabía, conocía al tipo que lo hizo. Pero eso no significaba que pudiera simplemente decirle eso a Reyes. ¿Quién demonios creería que un montón de flechas, cortesía de un fantasma literal, disparadas desde el otro lado de la ciudad, los habían salvado? Sería absurdo. Nadie. Creo que eran un montón de flechas, señor, dijo Winston desde su lado. Se desvanecieron poco después, lo que me hace pensar que estaban hechas de luz sólida. ¿Qué? Reyes frunció el ceño mientras se volvía hacia el gorila. Lena permaneció obstinadamente callada, sin atreverse a hablar por dentro. Lo había olvidado. Había olvidado que Winston estaba justo a su lado y que lo había visto todo. ¿Por qué no lo incluyó en su informe?, preguntó el hombre más alto. Olvídelo, ¿acaso presentó un informe? Lo hice, señor. Winston también frunció el ceño. Todavía tengo la copia en un disco duro externo, así como la confirmación de que la recibí, por si quiere verla. Mierda. Archer. No le gustó el gemido que el espíritu había emitido en su mente. No necesitaba preguntar nada más. La desesperación y la confusión al pronunciar su nombre bastaron para que él hablara.
¿Recuerdas cuando estuve husmeando por la base un tiempo?, dijo ella sintiendo mentalmente mientras Winston sacaba una memoria USB y los guiaba hacia una computadora cercana. Bueno, aproveché la oportunidad para borrar cualquier evidencia de mi participación. Me refiero a borrar fotos que Overbatch recibió, modificar informes de casos para eliminar cualquier mención de flechas, ya sabes, todo. Te perdiste la memoria USB de Winston. Era una conclusión a la que llegó fácilmente al decírselo ahora. Para ser justos, no pensé que haría una copia de seguridad en el momento en que envió esos informes. Archer sonaba casi reprochante, no para ella, sino para sí mismo. Reyes estaba leyendo un archivo que Winston había abierto. Aún así, la voz de Archer se suavizó un poco, eso no va a servir de nada, ¿verdad? Es decir, nadie usa arco y flechas hoy en día. Como mucho, será una excentricidad de algún justiciero cualquiera, y ahí quedará la cosa. Parece que está todo aquí. Reyes se frotó los ojos con fastidio. Te juro que quien quiera que haya estropeado tus informes, Winston, va a pagar muy caro. No hay, necesidad, señor. No lo hagas, dijo el comandante, ignorándolo con un gesto de desaprobación. Esto es una grave violación de seguridad. La persona que modificó tu informe no quería que encontraran al responsable. Podría estar colaborando con ellos. A partir de ahora, tendremos que proteger mejor nuestros datos. Muy bien, señor. Bien, ahora, Reyes asintió con aprobación a Winston antes de volver a mirar la pantalla. Flechas, ¿eh? ¿Qué opinas de esto, Chimada? Tanto Lena como Winston quedaron desconcertados por la pregunta del hombre, antes de que una figura roja y negra descendiera del techo. El techo se encontraba a por lo menos 20 metros del suelo. ¿Cómo demonios no se rompió las piernas? Genji Chimada examinó el informe y luego los cadáveres de los ómnicos. Caminó en silencio hacia ellos, se arrodilló y se quedó mirando los agujeros en sus chasis. ¿Crees que él está detrás de esto? No puedo asegurar que haya sido él quien hizo esto. Las palabras de Genji estaban teñidas de una rabia que dejó a Lena perpleja. Ya había oído hablar al cyborg antes, y aunque no era la persona más amigable del mundo, no le parecía particularmente vengativo. Sus ojos contaban otra historia. Había allí una ira que Lena creía que solo existía en las películas. Una ira que Lena sabía con certeza que llevaría a Genji a matar a quien quiera que estuviera mencionando. Y ella seguía sin saber quién era. No me extrañaría, continuó Genji mientras recorría los ómicos, inspeccionándolos lo mejor que podía, el clan Chimada ha tenido tratos con Viscar en el pasado. Sería muy fácil conseguir un proyector de luz sólida para uso personal. ¿Alguna idea de dónde podría estar escondido? Genji se agachó y giró la cabeza varias veces. Hay algunos viejos contactos en la ciudad. Iré a visitarlos para ver si saben algo. Disculpen, pero, Lena entró a trompicones. Todas las cabezas se volvieron hacia ella cuando levantó la mano. ¿De quién estamos hablando? Genji la miró fijamente, con los ojos rojos como rubíes brillando con una necesidad tácita de violencia. Mi hermano. Oh. Reyes lo recogió después de que Genji guardara silencio por un momento. Anso Chimada, heredero del clan Chimada. Fugitivo buscado internacionalmente. Según los informes, usa arco y flechas, aunque también es un hábil espadachín. Oh. Los otros tres presentes, junto con Archer, dedicaron los siguientes minutos a completar la información que ella desconocía. ¿Quién era Anso? Sus crímenes, tanto públicos como privados. Sin embargo, cuanto más hablaba Genji, más se daba cuenta Lena de que se enfadaba cada vez más. Si está en Londres, lo encontraré. Genji continuó con cierto tono de decisión definitiva, terminaré lo que él empezó. Lena estaba aturdida al descubrir que Genji prácticamente había admitido abiertamente que iba a asesinar a su propio hermano, mientras el comandante permanecía allí como si se tratara de algo completamente normal. Ella y Archer habían incriminado sin querer a un heredero de la Yakuza. Principalmente Archer y sus flechas, pero ella era cómplice, como mínimo. Te culpo totalmente. En mi defensa, ¿quién demonios usa un arco y flechas cuando se tienen armas de fuego?
Gimió mientras corría tras la figura de Genji, que ahora se alejaba. Soy la excepción, no la regla. Genji, espera. Le gritó al cyborg. Dicho cyborg se giró hacia ella con los ojos entrecerrados. ¿Qué es? Mira, todo eso de tu hermano. Ella se estremeció cuando él la fulminó con la mirada. Era inquietante, por decirlo menos, sentir los ojos rojos como la sangre de Genji taladrándola. Esa no es toda la historia, ¿verdad? No podía ser. Había demasiado odio allí. Por mucho que algunos intenten negarlo, los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier otra cosa. Genji no habría abandonado la vida de un Shimada por nada. No, si tuviera que adivinar, su hermano tenía algo que ver. Ella se sorprendió sinceramente cuando Genji soltó una carcajada desprovista de humor alguno. Olvidé que no tienes ni idea de quién soy. Él o eso dices, quedó sin decir. Mírame ahora, ¿qué ves? Genji se señaló a sí mismo. Un cyborg. Un hombre a medias, corrigió Genji con amargura. Esto es lo que mi hermano me arrebató, la oportunidad de ser humano. Ahora, me veo obligado a aferrarme a una maldita vida a medias. Se giró para mirarla de frente. Dices que no sabes quién soy, que no conoces las circunstancias de mi vida a pesar de las historias que han estado circulando. Genji habló, sus ojos brillando con un rojo más intenso. Entonces te lo diré ahora. Hablas con un monstruo de la naturaleza. Hablas con los restos putrefactos de lo que alguna vez fue un hombre. Lo odio. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. La suerte está echada, pero la noche no termina hasta que el sol se alce sobre el horizonte. Y el sol solo saldrá cuando mi espada esté entre la garganta de mi hermano o la suya entre la mía. ¿No lo dices en serio? Sí, acepto. Fue entonces cuando Lena empezó a comprender lo que veía. La mirada en sus ojos era la locura personificada. A Genji ya no le importaba su propio bienestar. No le encontraba sentido a su existencia. Su único propósito era matar a su propio hermano. Y, dada la naturalidad con la que hablaba de ello, probablemente era de dominio público entre los agentes de Overwatch. Otra razón más por la que lo evitaban, supuso ella. Lena ahora entendía por qué Angela estaba tan preocupada por Genji. Estoy harto de esto. Si sabes lo que te conviene, apártate de mi camino. El cyborg se marchó, y esta vez, Lena lo dejó. Archer, ¿puedes vigilarlo? Puedo, ¿pero por qué? Le hice una promesa a Angela, ¿recuerdas? Si no recuerdo mal, solo fue una promesa de no tratarlo de manera diferente a los demás. Sí, así fue. Por eso quiero que lo vigiles. Ja. ¡Qué mujer tan problemática! Oye. Se supone que debes elogiarme ahí. Una risa brotó de su garganta a pesar de la pesadez de los sentimientos que la embargaban. ¿Tenía razón, Archer? ¿Acerca de? La única forma de que esto termine es que uno de ellos muera. No puedo decirlo. Un instante de silencio entre ellos, antes de que el espíritu suspirara. Mira, si de verdad quieres hacerte amiga de ese chico, te voy a dar un consejo. Te sientes impotente, ¿verdad? ¿Qué no puedes ayudarlo? Sí puedes. Tú y Ziegler. Ustedes dos hablaron con Shimada más que cualquier otra persona aquí junta. Pero llevará tiempo. Esperas poder ayudarlo de inmediato, que él te hable como si ya fueran amigos. Para otros, tal vez sea así. Para la mayoría, la amistad, ese vínculo entre humanos, requiere tiempo. Sospecho que el incidente entre Shimada y su hermano ocurrió recientemente. Ese tipo de traición basta para que un hombre pierda todo apego. Solo, dale tiempo. No lo hagas sentir asfixiado por ti y por Ziegler. Necesita aceptar quién es, y la única persona que puede hacerlo es él mismo. Tras un breve silencio, Lena soltó un resoplido, con una sonrisa que se dibujó en su rostro. Gracias, Archer. Lo tendré en cuenta. En cualquier momento.
¿Quién iba a pensar que serías capaz de darme una charla de ánimo así? Lena sintió que Archer se encogía de hombros. ¿Qué puedo decir? Tengo algo de experiencia en asuntos similares. No cuestionó lo que dijo. Como espíritu, Archer probablemente había vivido mucho más que Lena en su corta vida. Aún así, fue un alivio, aunque solo fuera un poco. Sabía que probablemente se estaba esforzando demasiado. Pero de verdad quería ayudar a Genji y, al mismo tiempo, cumplir su promesa a Angela. Pensó que escucharla sería un buen comienzo. Ella estaba equivocada. Genji se odiaba a sí mismo. Genji odiaba en lo que se había convertido, y por mucho que Lena hablara, eso no cambiaría. ¿Cómo iba a ser así, si a sus ojos ella no era más que una desconocida con intenciones inciertas? Lo mejor que podía hacer ahora era intentar superar la amargura y la rabia que él sentía, no obligándose a sí misma ni a él, sino simplemente intentando apoyarlo cuando pudiera y cuando Genji estuviera dispuesto. Lena esbozó una sonrisa irónica al entrar en la clínica. Más le valía a Angela apreciar lo que estaba haciendo. Muy arriba, en lo alto de una grúa que dominaba la ciudad, Archer, vestido de rojo, observaba. Frunció el ceño al recordar la conversación que había tenido con Austin. Los pensamientos que ella, sin darse cuenta, había estado gritando a través de su conexión. Me resultaba familiar. Ese deseo desinteresado y egoísta de ayudar. De ser un héroe. La sonrisa de alguien a quien se le concede la salvación. Una necesidad imperiosa de alcanzar esa misma plenitud. Por primera vez, Archer pensó en cuánto tiempo Austin realmente se había alejado de Unlimited Blade Works. ¿Era solo por culpa de Archer? ¿O había algo más involucrado? Porque al ver a Austin ahora, era como mirarse en un espejo antiguo. Y aún así, no podía odiarla. Sabía que cometería errores, que lloraría y se desesperaría, pero no podía odiarla como se había odiado a sí mismo en el pasado. No, no cuando sabía una cosa, que a pesar de sus pruebas y tribulaciones, aún conservaba una verdad fundamental. Una sonrisa iluminó su rostro mientras se transformaba en motas de luz. No estaba mal. Nota del autor: si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab y Tásimo. Feliz Día de la Madre por adelantado.